o prórroga o los valores estén inmersos dentro de las políticas del Estado, de los planes de desarrollo, y que además cualquier tema que tenga que ver con afectación por presupuesto nacional pues deba ser evaluado por las instancias competentes. Es un decreto básicamente reglamentario para poder permitir que se lleven cualquier aspiración de modificar contratos de concesión al Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Por ejemplo, en el caso de bienes del Estado, el COMPES tendrá que dar unas opiniones que la obra pública nacional concesionada esté incluida o se enmarque dentro de estas metas, planes o proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, o que está metida dentro de las políticas de desarrollo económico y social. Eso, digamos, como elementos a tener en cuenta cuando se van a presentar este tipo de concesiones, adiciones o prórrogas a las concesiones. Decreto que sigue, decreto de régimen de garantías, un decreto que estaba esperando, digamos, el país, que salió el penúltimo día del año pasado, de 2008, y básicamente es el decreto que regula toda la posibilidad que hay en admisión de garantías, tanto para la presentación de las ofertas como lo que tiene que ver ya con las garantías que amparan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos estatales. ¿Cuáles son las obligaciones, digamos, que las entidades estatales requieren? Seriedad de ofrecimientos, ahí están taxativamente señaladas, cumplimiento de obligaciones que surjan del contrato y de la liquidación del mismo, lo que tiene que ver con responsabilidad extracontractual y, por supuesto, los demás riesgos que cada una de las entidades públicas considere que deben ser incluidas dentro de estos, digamos, amparos. Pero con nivel de detalle se regulan cada una de las, cuáles son los amparos que debe contener. Una mayor cobertura, digamos, como comentario general, en la medida en que antes usualmente nos casábamos con la póliza única de cumplimiento y a veces se hablaba de garantías bancarias que eran permitidas. Básicamente la ley 1150 permite que el espectro se amplíe y ahora hablamos no solamente de póliza de seguros, sino que también hablamos de fiducia mercantil en garantía, un tema de garantía bancaria, primer requerimiento, la posibilidad de que haya endosos de títulos valores solamente para seriedad de los ofrecimientos, o por ejemplo una figura admisible ahora como es el depósito de dinero en garantía, cuyos beneficiarios por supuesto son las entidades públicas. Ahora, por ejemplo, hablamos de la posibilidad de que las garantías se dividan, aunque la regla general se mantiene, en aquellos contratos que tengan alguna vocación de permanencia en el tiempo, o que puedan, y que además puedan ser medidos, por ejemplo, por etapas o por algún tipo de fraccionamiento que permita, es posible marcar una diferenciación, una división mejor de garantías, o bien por etapas, o bien por valores, o bien por plazos, etcétera. Eso va a permitir que se superen muchos escollos que actualmente se tenían, sobre todo en los procesos estos de infraestructura cuya duración supera los 15, 20 años, de tal manera que aquí se garantiza que se vayan consiguiendo las garantías para cada una de las etapas sin que tengamos el limitante que en el pasado sucedió con algunos grandes proyectos como el túnel de la línea, que no hubo oferentes básicamente por ausencia de póliza. Se regulan las condiciones generales de lo que deben ser cada una de las pólizas o de las garantías cuando no se trata de póliza, como la fiducia en garantía, etcétera, etcétera. Muy importante centrarse en este decreto 4828, porque allí están contenidas todas y cada una de las condiciones. Y finalmente les decía que hay un decreto que no tiene que ver propiamente dicho con la 1150, con su reglamentación, pero sí es el decreto que permite que hayan iniciativas privadas en el caso de las concesiones, en los contratos de obra bajo la modalidad de concesión. La ley 80 en el artículo 32 y concretamente en el parágrafo segundo había permitido que fueran los particulares los que formularan a las distintas entidades estatales competentes algunas propuestas para que una vez estudiadas se adelantaran unos procesos de selección, unas licitaciones tendientes a escoger la mejor propuesta que se adecue por supuesto a los requerimientos contenidos en la iniciativa. Ese tema estaba sin reglamentar. El decreto 4533 del año pasado reglamenta este parágrafo segundo del artículo 32 y básicamente establece las condiciones por las cuales cualquier privado que esté interesado
en formular una propuesta para que el Estado la evalúe y si lo considera conveniente, adelante el correspondiente proceso de selección, una licitación, para que pueda participar él mismo o cualquier, por supuesto, otro interesado. Allí se regulan todas y cada una de las condiciones para que se lleve adelante este procedimiento. ¿Para qué casos aplica? Obras públicas que puedan ser susceptibles de diseño, construirse, mantenerse o operarse bajo el sistema de contrato de concesión. Y puede incluir obras nuevas o obras que actualmente, proyectos que actualmente estén vigentes, de tal suerte que allí pues se regulan todas y cada una de las condiciones. Esto es, digamos, a grosso modo lo que dice este artículo 4533, que vale la pena que lo miren porque hemos recibido muchos comentarios del sector privado que ha manifestado su interés en adelantar este tipo de actuaciones. Doctor del Castillo, quisiéramos de pronto que nos explique si la expedición de todos los decretos reglamentarios a los que usted hace referencia implicó entonces la reforma total del régimen de contratación pública existente. Gracias, Bianca. Yo creo que esa es una pregunta bien interesante. Cuando se estaba trabajando en el proyecto de reforma de la ley 1150, pues que en su momento era solamente un proyecto de ley en el Congreso, muchas de las inquietudes o quizás la inquietud más importante era, bueno, van a derogar la ley 80, se va a modificar integralmente la ley 80, y la respuesta, para decirlo con total claridad, es no. La ley 80 es una ley que se mantiene, inclusive en su esencia y en su gran número de artículos. Lo que hace la ley 1150 es coger de la ley 80 algunas de las experiencias quizás negativas, ni siquiera pensando en criticar a los autores de la ley 80, creo que es una ley bien concebida y una ley que funcionó muy bien, pero que fue el tiempo a través de las experiencias los que nos mostró la necesidad de hacerle algunos ajustes. La ley 1150 ajusta la ley 80, modificándola sin derogarla, digamos, y me refiero no tanto al tema jurídico de si se deroga o no, claro que en lo que se cambia pues se entiende derogado, pero lo que quiero decir es que es una introducción a algunos ajustes, y como tal creo que todas estas medidas tendientes a garantizar eficiencia y transparencia, y por ejemplo en el tema de garantías, por ejemplo en haber adecuado estos procedimientos de selección a las realidades del país, pero en esencia se mantiene la ley 80. Yo diría que la ley 80 no solamente es porque es así, sino porque hay que decirle a la gente que sigue vigente, lo que hay es unos ajustes, y por supuesto estos decretos reglamentarios son decretos que tienen que apuntar a poder aterrizar los conceptos de la ley 1150, de tal suerte que a pesar de que se habla de 6 o 7 decretos y los que faltarán por reglamentarán, que será lo que voy a explicar ya en la parte final de esta breve conferencia, es realmente la aterrización de algunos conceptos importantes para hacerla mucho más eficiente. Pero realmente no hay un cambio en la estructura de 80. Los principios se mantienen, los procedimientos se mantienen, solamente con adecuaciones. Ah, muy interesante. Adelante con su presentación. Gracias, Bianca. Finalmente, dentro de los decretos que han expedido, hay un decreto del 4881 que tiene que ver con el registro único de proponentes. Esto es un decreto transitorio, mientras se culmina una consultoría que la Nación venía adelantando a través del Departamento Nacional de Planeación, y que va a permitir fijar las condiciones técnicas de software, etcétera, para que junto con las cámaras de comercio se pueda implementar este registro único de proponentes, que será el definitivo. Por ahora, básicamente este decreto transitorio define de manera taxativa cuáles son los documentos a verificar, cuáles son las pautas para la determinación de la capacidad jurídica, la financiera, la de organización, la experiencia probable y la capacidad técnica que debe ser inscrita en el registro único de proponentes. Esta certificación de las cámaras de comercio será en plena prueba de los requisitos habilitantes en aquellos contratos en donde estemos obligados, o quienes estén obligados a verificar por parte de las cámaras de comercio o a inscribirse ante las cámaras de comercio del RUP, y la verificación documental que se hace actualmente o que establece este decreto es un cotejo entre la información consignada en el formulario y la documentación que se aporte como soporte. Eso
son aspectos, digamos, que contienen